La gran mayoría de personas se pregunta ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? ¿Por qué, si Dios es bueno, permite que sucedan cosas malas? ¿Acaso Dios no está interesado en nosotros? Quizá Dios ha abandonado el mundo. En este pasaje podemos ver la razón de la maldad, el porqué de nuestros sufrimientos, la causa de nuestras desdichas y desgracias. Isaías capítulo 1, versículo 4. La condición espiritual humana. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. El profeta Isaías vivió aproximadamente unos 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fue uno de los profetas más protuberantes en el Antiguo Testamento. Vivió en una época en la que la nación de Israel se había corrompido y alejado de los preceptos y mandamientos divinos, por lo cual Dios envía a su mensajero con un ministerio de advertencia y de exhortación. Han pasado más de 2000 años desde que el profeta escribió estas palabras y esa sigue siendo la condición espiritual, no solo de una nación, sino de toda la humanidad. Mentiras, corrupción, envidias, celos, infidelidad, violencia, secuestros, terrorismos, solo por mencionar algunas cosas, motivadas por el egoísmo, el odio y la venganza que habitan en los corazones de todos los que hemos nacido en este planeta. La Escritura deja claro que hemos recibido esta depravación por causa de nuestro primer padre, Adán. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dios creó un matrimonio libre de corrupción para que pudieran engendrar hijos con sus mismas características, pues la palabra de Dios dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. El pecado de desobediencia cometido en el huerto de Edén produjo maldición al hombre, la mujer y a toda su descendencia, inclusive a la misma tierra. Génesis 3, 16 al 19. Debido al pecado, toda persona nace en este mundo físicamente viva, pero espiritualmente muerta a las cosas santas y justas de Dios, sin deseo de buscarle, adorarle y honrarle como Dios. Por el contrario, el hombre busca gloria para sí mismo. Todos hemos robado, mentido, codiciado. Lo hacemos desde muy temprana edad, por lo que David dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51, 5. Alguien dijo: no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Pablo escribió: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, 3. En otras palabras, nuestra naturaleza es pecadora, con una tendencia siempre a pecar. La depravación puede decirse que es total porque nos afecta en pensamientos, acciones e intenciones. Cada parte de nosotros ha sido corrompida. El profeta Isaías lo expresó así: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Isaías 1, 5 al 6. Posteriormente Pablo escribió: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, 10, 11. El pecado se define como transgresión de la ley. 1 Juan 3, 4. Es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. El pecado consiste no solo en hechos individuales, tales como robar, mentir o asesinar, sino también en actitudes que son contrarias a las escrituras que Dios nos exige. El deseo de robar, matar, adulterar, también es pecado. No debemos confundir cuando se habla de depravación total. No quiere decir que los seres humanos son todo lo malo que pueden ser. Tampoco se refiere a que no podemos hacer el bien en ningún sentido de la palabra. Más bien se refiere que en lo que a Dios respecta, no somos capaces de nada que le agrade a Él. El problema no se encuentra en Dios, sino en el hombre. El profeta Isaías lo deja bien claro en este capítulo 1, verso 4. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. El resultado de la depravación.
Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Isaías 1, 4b. Cuando el hombre pecó en el huerto de Edén, la respuesta natural fue esconderse de Dios. Génesis 3:8. Esto produjo muerte espiritual, posteriormente muerte física. Debido al pecado, el hombre quedó separado de Dios y debido a la santidad de Dios, Dios se separó del hombre. Así como el aceite con el agua no puede mezclarse, la santidad divina y la pecaminosidad del hombre se excluyen mutuamente. Debemos notar que la separación inicial fue del hombre desobediente. Dios en un principio creó el ambiente necesario para poder vivir con el hombre en armonía, y esto fue así mientras permaneció en su estado de inocencia. Génesis 2:15. Una vez que entró el pecado, aquella relación perfecta y armoniosa fue dañada, a tal grado que el hombre lo sabía y por voluntad propia decidió esconderse. Lejos de buscar una reconciliación, empezó a buscar culpables. Génesis 3:11 al 13. La nación de Israel en tiempo del profeta Isaías había abandonado la ley de Dios. Esto resultó en problemas para ellos. Las tierras fueron destruidas, consumidas por el fuego y por los extranjeros. Todo esto como consecuencia de abandonar los mandamientos de Dios. ¿Por qué existe lo malo en nuestra vida? Por la desobediencia a la voluntad divina. ¿Por qué hay tanto sufrimiento, dolor, angustia, desesperación, enfermedades y muerte? La raíz de todas estas desgracias es por el abandono del hombre a Dios. La humanidad entera ha preferido dar la espalda al Creador, envaneciéndose a sí mismos. Pablo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Romanos 1:25. Esta es la terrible causa de todas nuestras calamidades. Abandonar a Dios es lo peor que podemos hacer. No solo trae consecuencias temporales, tales como depresión, irritabilidad, sentimientos de desesperanza, frustración, consumo de drogas, alcohol, homosexualismo, maltrato físico y verbal, emocional, psicológico, abuso sexual, violaciones, abortos, guerra. Por si fuera poco, el alejarse de Dios resulta en la peor de las calamidades que un ser humano puede experimentar. El texto dice, provocaron a ira al Santo de Israel. La ira divina es lo que el hombre debe temer, pues las demás desgracias son temporales. La ira de Dios es eterna. E irán estos al castigo eterno. Mateo 25:46. La Biblia, Dios habla hoy, lo pone más claro. Pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. La nación que abandona los mandamientos divinos pronto experimentará desgracias nacionales. El individuo que se aleja de Dios está presto a caer en manos de un Dios airado. La Escritura enseña con claridad que la depravación humana es desde nacimiento, porque sabía que era desleal. Habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Isaías 48:8. La Biblia de las Américas lo expresa así. Desde la matriz están desviados los impíos. Desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentira. Salmo 58:3. Esta corrupción resulta en separación del hombre con Dios, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pablo escribe, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La iniciativa de acercarse es de Dios hacia el hombre, nunca la inversa,
puesto que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, la Escritura enseña que está incapacitado. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. De tal forma que no es el hombre buscando a Dios, sino Dios buscando al hombre. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El cuadro que muestra la Escritura no es de una persona a punto de ahogarse, a quien tenemos que proporcionar un salvavidas para que pueda ser rescatado, sino, como alguien lo expresó, un cadáver en el fondo del mar, donde Dios entra, lo lleva a la orilla y sopla en él aliento de vida. Dios vino a este mundo en la persona de Jesucristo, vivió una vida santa, perfecto en todos los sentidos, obediente a la voluntad de su Padre, fue a la cruz para dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45. Nuestra depravación nos separa, pero su amor nos acerca a Él. Es la única manera de tener una correcta relación con Él. Como fue en el inicio antes del pecado, si crees y te arrepientes confiando en la obra de Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección, Dios cambiará tu naturaleza pecaminosa, haciéndote nueva criatura. En la tierra todavía experimentarás sufrimientos y calamidades, pero su promesa es darnos salvación y vida eterna, y un día estaremos en la presencia del Señor para siempre, donde ya no habrá más tribulación. Gracia y paz.